Bueno, qué manera de darnos gustos acá en Semanario, un nuevo protagonista con nosotros, seguramente a más de uno le va a traer muchísimos recuerdos y si no, es fantástico para que traigan a las generaciones más jóvenes y puedan conocerlos. ¿De quién estoy hablando? De Víctor Estasicín, cordobés de pura cepa, pionero en los medios de Córdoba. Bienvenido, hace mucho que teníamos ganas de que esté acá, de entrevistarlo. Bueno, ¿qué tal? Qué suerte poder tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Cruz. Muchísimas gracias. Bueno, y a priori, así llegando a este estudio, ¿no? Allá al frente tenemos inclusive al noticiero que tantos años le ha tocado en alguna oportunidad conducir en el 12. ¿Qué cambios ha visualizado llegando nomás, ¿no? A un estudio después de algunos años de trabajar allá en el 12? La amplitud del estudio, Ajá, número las uno. posibilidades técnicas que Sí. tiene, los recursos que hay. Ajá. ¿Cómo era trabajar en televisión? ¿Y de qué época estamos hablando? Podemos hablar desde el año 1960 en adelante, con los 60 en distintos adelante. pasos. Ok. ¿Y en ese momento? Cuando el estudio era una habitación de no sé cuántos metros, de 6 metros por 7. Ajá. Qué bárbaro. Y ahí estaban las dos cámaras arrinconadas. Sí. Y bueno, y después se fue agrandando, ya se hizo un estudio especialmente para el noticiero, se hizo otro estudio más grande para otro tipo de programas con entrevistas Sí, sí. y demás. Y en ese Pero- momento, cuando le tocó conducir un noticiero, bueno, ¿cómo fue ese origen, no? Porque ya venía del medio gráfico, venía en realidad también de LB2 y a partir de allí, Claro, bueno, un medio que se abría, el de la televisión. Claro. Fue una experiencia, un gran deseo de experimentar con esto que era la televisión. Yo conocí las primeras cámaras de televisión en un viaje que hice a Buenos Aires y tenía un amigo que había estado trabajando en aquella LB2, que todavía era, en esa época era Radio Central, que se había mudado a Buenos Aires y estaba trabajando en Canal 7, que fue el primer canal Claro. en la República Argentina. Claro, claro. Entonces ahí conocí los estudios, que era una adaptación, no eran estudios construidos para los fines de él. Era una especie de galpón enorme para que se pudiesen desplazar las cámaras y nada más, y transformarlo en otras cosas. Y estoy hablando de Canal 7 de Buenos Aires. Claro, claro, sí, sí. De la famosa televisión pública hoy. Pública, exactamente. Y bueno, cuando llegó la televisión a Córdoba, yo estaba trabajando en LB2 ya, era locutor profesional, y me gustaba muchísimo la fotografía. Ajá. Y había un compañero que era operador en la radio, que también le gustaba la fotografía. Y entonces un día me dijo, viene la televisión a Córdoba, Víctor, vamos a ver eso. Qué Y fantástico. entonces nos fuimos, pero nos encontramos con dos cámaras hechas en fabricación casera prácticamente, hechas por el ingeniero Marcelo Barbieri. Y eso nos entusiasmó muchísimo. ¿Y la propuesta cómo llegó? Porque había Era que un elegir trabajo- el conductor. No. Acá estamos empezando de cero. Las cámaras estaban ahí. No había elementos de iluminación. Entonces construimos los primeros elementos de iluminación con latas de aceite, esas latas grandotas Sí, sí. de aceite de las estaciones de servicio, hasta que de Buenos Aires llegó la plata, el dinero, para comprar los elementos de iluminación que hacían falta para ese momento. Y el progreso se fue haciendo paulatinamente, paso a paso, lentamente, hasta que en determinado momento se abandonaron esas dos cámaras construidas por Marcelo Barbieri en Buenos Aires, Sí, sí. con la colaboración no sé de quién, y llegaron las primeras cámaras. Llegó
una cámara primero, después llegó la segunda cámara. Y después, oh sorpresa, llegó el videotape. Ajá. Ya nos vamos acercando. Ya nos vamos acercando. Por lo tanto, la empresa empezó a crecer y el edificio se fue haciendo más grande. Y ese fue todo el proceso. Y con respecto a los noticieros, empezamos leyendo noticias recortadas del diario. O sea, ¿se leían las noticias así como estamos viendo, por ejemplo, allí, en esa imagen? Ah, sí. Uno con el papel. Hacía una síntesis. Sí. Hacíamos una síntesis Ajá. de un panorama, por Sí. ejemplo, con los titulares y una pequeña síntesis de la noticia. Y se leía a cámara. Se leía porque no había un departamento de Un departamento de producción. Un departamento de producción, una redacción del noticiero comenzó 5 años después, 6 años después. Había de que la arreglársela inauguración del solo, canal. entonces. Había que arreglarse, Sí, arremangarse y hacer las cosas arremangarse así. y hacer así. Y en ese primer momento, ¿qué estamos esta fotografía, por ejemplo? ¿A dónde nos lleva? Esta fotografía es histórica. A ver. Ahí está un señor Aguirre, que era un excelente locutor de música, sobre todo de los conciertos de Radio El Mundo, pero que llegó a Córdoba no para hacer locución, sino para hacerse cargo de la primera administración del canal, de este canal, de Canal 8. Ajá, ajá. Es parte Y de la con historia. él Nuestra entablamos, historia. a propósito del conocimiento que teníamos de la actividad radiotelefónica, Sí, sí. porque en aquella época era radiotelefónica y no radiofónica, empezamos a conversar con él y nos hicimos amigos. ¿Y esta otra dónde nos lleva? Esa nos lleva a un asado que me hicieron a mí cuando me iba del noticiero. Ah, en el año era la despedida 80 esta. y no sé cuánto. Al medio está Cristina, que era la secretaria ya del servicio informativo, Sí, y Tito Bosch, claro. que falleció hace El año poco. pasado, sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos tiene de ese momento? ¿Por qué le dice adiós a los noticieros? ¿Era una necesidad? ¿Ya había cumplido un ciclo? Yo estaba trabajando en La Voz del Interior. Sí, sí. Y en La Voz del Interior me propusieron un full time, Ajá. porque llegaban las primeras computadoras. Qué bárbaro. Llegaron las primeras cámaras y fue testigo. Llegaron las primeras computadoras y también fue testigo. Historia pura. Las computadoras, no se sabía lo que era un mouse, no existía el mouse. Eran máquinas de escribir eléctricas. Claro. Y entonces tuvo que elegir en ese momento, entre el diario o seguir con la televisión. Y opté por eso porque, bueno, me interesó mucho más, para ver a dónde llegábamos con esa actividad. ¿Qué los hasta dónde diferencia a los presentadores actuales, a los conductores de noticieros actuales y a los conductores de otrora, ¿no? De aquella época o de su época también, si se quiere? La diferencia fundamental es la familiaridad que existe ahora con respecto a aquella época donde uno obligadamente estaba acartonado. Y ahora es, es un vecino más que Es como tenerlo en llega casa. a la casa y te da la noticia. Es como tenerlo más cercano, hay más cercanía. Sí, hay más hoy. cercanía. Y- Más cercanía y la gente además en todo este proceso se fue nutriendo Sí. y el oyente es distinto. Bueno, Estoy otra con Don foto, sí, Atahualpa otra fotografía Yupanqui. increíble, ¿no? Sí. ¿A qué tuvimos recuerdo lo lleva? Una conversación larguísima que tuve con Atahualpa. ¿Y sobre qué se Porque puede él- saber? Y él conoció la tierra de mis padres. Ajá. Y sobre eso fue. Y ahí estoy con Arturo Frondizi en una charla cuando ya no era presidente. Eso es en el año 83-84. El año 84, cuando La Voz del Interior organizó una serie de presentaciones con los futuros posibles candidatos o los políticos de nota para que se hablara sobre la democracia cuando terminó la época Claro. Sí, de la dictadura. militarismo. ¿Cómo se manejó en ese tiempo, no? Qué difícil habrá sido salir al aire, contar determinadas noticias, si es que se podía contar o no lo que estaba pasando en el país. Bueno, eso era fácil.
Era fácil porque existía una serie de normas que se preestablecían y decían, tener cuidado con esto decirlo así o asao. Pero la violencia y la presión Sí. venía por otras partes. Ajá. Llamadas telefónicas anónimas. Ajá. Tuvimos compañeros en el ¿Has Voz del recibido Interior. ese tipo de llamadas? Sí. Pero con agresiones de este tipo. Fulano de tal, sos tal cosa, porquería, te estamos esperando en la esquina, sabemos dónde vivís. Y había una serie de normas para sobrevivir. Por ejemplo, yo en aquella época nos refugiamos con mi mujer en Cabana. Teníamos una casita en Cabana, que es un barrio de Unquillo. Y me aconsejaron, primero, si viajaba en auto, que no viajara solo, siempre acompañado. Si viajaba en ómnibus, que era mucho más seguro, no me bajara, no subiera en la misma esquina y no me bajara en la misma esquina siempre. Todas estrategias. Todas esas estrategias que llegaban. Momento difícil, ¿no? Momento difícil, es decir, porque al nosotros aire perdimos. No había limitación, había libertad, pero sí esas intentos de que uno no diga tal o cual cosa llegaban de otra forma, mediante amenazas directamente, concretamente. Concretamente, amenazas. Y en el caso en el caso de los periodistas gráficos, sí. Muchos se tuvieron que ir, se fueron, abandonaron el trabajo, muchos se fueron afuera. Yo tuve, en La Voz del Interior, tuvimos Alberto Minero, Daniel Salzano, un editorialista de nota. Que debieron irse directamente. Sí. ¿Cómo se informaban en aquella época, ¿no? Los llevo también a esta cuestión de que debe ser muy distinto a lo que accedemos hoy los periodistas, que tenemos muchos más medios y más facilidad de llegar a la información. En aquella época, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se trabajaba? Porque ahora tenemos herramientas que nos ayudan, ¿no? Sí. Había que salir a pataconear. A pataconear. Además que la época del proceso militar fue muy difícil y muy compleja, porque entre la gente que estaba en el poder, entre los militares que estaban en el poder, había ciertas divisiones y distintas formas de hacer enfrentamientos. Y yo recuerdo uno de ellos que se hizo, La Voz del Interior estaba en la avenida Colón en aquella época, entre Rivera Indarte y San Martín. Y entre la calle Rivadavia y la calle Alvear se produjo un tiroteo de manzana a manzana. Y había sido organizada por un señor Lacabane, que era el interventor de la provincia, con el jefe de policía de turno. ¿Cómo y contar eran eso? policías que se estaban tiroteando entre ellos. ¿Para qué? Para espantar a la gente, para que no fuera al centro, para que tuviese temor. ¿La mejor entrevista que le tocó hacer? Si tuviese que elegir una. Qué difícil. Me imagino que habrán sido muchas. Pero alguna que quedó allí como marcada por algo en particular. La galería es tan grande, tan ¿no? extensa. Sí. Así es. Cruz, no te puedo decir. Bueno, serán muchos seguramente. ¿Y cómo se vivía en ese momento el hecho de ser periodista y estar al aire? ¿Existía esa cuestión de fama que tienen muchos de los conductores de hoy, que por salir en la televisión, que por conducir? Te cuento una anécdota. A ver, ahí está. Y a propósito del proceso. Sí. Yo había terminado de hacer la edición del mediodía de Noticiero 12. Salgo del canal para tomar el ómnibus o esperar un taxi para irme al diario, a La Voz del Interior. Sale un administrativo del canal, una persona que trabajaba en la contaduría, con el gerente de Aerolíneas Argentinas en Alemania. No sé de qué ciudad de Alemania, pero no sé si era Stuttgart o dónde.
Entonces nos encontramos en la puerta para tomar un taxi o un ómnibus. Tomamos un taxi. Sí. Ellos venían con unos maletines, entonces el taxista abrió la puerta del baúl. Del baúl y ahí dejó unos maletines. Nos sentamos los tres atrás, chofer. Cuando llegamos al Puente Centenario, nos detiene una patrulla militar. Nos bajan, abajo, con las manos sobre Sí. el techo del taxi, con la pistola, el oficial que estaba de servicio con la pistola así en la mano. Sí, palpándolos. Palpándonos, documentos. Y siento el ruido de una moto Puma. Pap, 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 y se para la moto Puma. Che, Noticiero 12, ¿qué te pasa? O sea que ya en esa época era súper reconocido. Entonces le hice señas lo que me estaba pasando. Ajá, claro. Estaba la 45 acá. Que si no, ¿qué hubiese pasado? Bueno, claro. O sea que ya en ese momento sí existía del reconocimiento, del cariño de la gente. Con el Gordobazo pasó lo mismo. Yo venía del noticiero al mediodía y tenía que pasar por la zona de la Plaza Colón, que estaba vallada. Sí. Y cuando me vieron Noticiero 12, abrieron la barra para que pase, es decir, porque éramos muy amigos, los dirigentes gremialistas con los periodistas. Claro. Bueno. Porque la causa era común. Un placer haberlo conocido, haberlo tenido acá. Es un lujo que nos hemos dado, que teníamos ya hace rato de traerlo, así que bueno, encantados, hemos quedado encantados todos porque no pasa usualmente que la gente allá atrás se quede absolutamente absorto y escuchando, ¿no?, el relato. Muchas veces hay cuestiones que hacer detrás de cámara, lo sabrá perfectamente. Sí. Sin embargo, en esta oportunidad los tenemos a todos muy atentos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos despedimos otro sábado junto a ustedes y la semana pasa volando, eso es lo cierto, así que ya el próximo sábado nos estaremos encontrando y seguramente con algunas novedades de nuestra querida selección argentina, ¿por qué no? Chao, que disfruten. El domingo queda todavía y va a ser frío, así que a cuidarse. Adiós, chao. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.